Vamos a hacer un acercamiento corto de la aproximación que deberíamos hacer todos del nódulo tiroideo en nuestra consulta primaria, ya sea por medicina general, medicina interna, medicina familiar o endocrinología o cualquier especialidad que se enfrente por primera vez a la consulta de un nódulo tiroideo de un paciente. De manera que vamos a hablar de la definición del nódulo tiroideo, los factores de riesgo de malignidad asociados que debe tener un reporte de un nódulo, las características sospechosas, las clasificaciones de sospecha y cuándo realizar estudios citológicos, así como el manejo de estos nódulos de forma individualizada, que lo vamos a ver ya en el conversatorio con la doctora Chindris. La definición, esta es una definición radiológica realmente, que es cualquier lesión radiológica o imagenológicamente distinta al tejido tiroideo que lo rodea. Y esto nos lleva a muchas alteraciones en el diagnóstico muchas veces, porque tenemos lesiones que no necesariamente son nódulos tiroideos, pero es una definición que nos ayuda y nos permite hacer un diagnóstico adecuado en este grupo de pacientes, porque en muchos casos se diagnostican específicamente por ecografía. La prevalencia hoy en día en el mundo está aproximadamente entre el 65 y el 70% de las personas en el mundo tienen un nódulo tiroideo. De este porcentaje en el examen físico, desafortunadamente, se detectan solamente el 5% de los casos en población yodosuficiente como la nuestra. Y por imágenes, en cambio, entre el 65 y el 75% de los casos, no solamente por ecografía, sino también por TAC, por resonancia o en algunos casos específicos en búsqueda de otras lesiones en PET scan. La gran mayoría, como ustedes ven, son diagnosticados por ecografía y muchos de estos son diagnosticados de forma incidental o en algunos casos por síntomas específicos de los pacientes. Sin embargo, nosotros vemos que por TAC y resonancia el porcentaje es muchísimo menor, pero el porcentaje de riesgo de malignidad cuando se encuentra en cualquiera de estas imágenes es el mismo, entre el 5 y el 13%, un promedio del 10% de los casos. Del 70% de estos nódulos terminan siendo malignos. En los hallazgos del nódulo tiroideo en PET scan, en cambio, nos dan una probabilidad de malignidad mucho mayor y la razón es que cuando estamos frente a un PET, estamos frente a una imagen que está buscando una lesión hipermetabólica, de manera que estas lesiones hipermetabólicas en tiroides, si bien pueden corresponder a nódulos benignos, es más probable que en las otras imágenes que correspondan a nódulos malignos. Ningún estudio, ni TAC, ni resonancia, ni PET scan es un estudio indicado para evaluar un nódulo tiroideo, de manera que cuando encontramos en otras imágenes diferentes a ecografía, en todos los casos debemos evaluar el nódulo por ecografía. ¿Cuál es el estudio inicial del nódulo? Lo primero que tenemos que entender es qué nos interesa de un nódulo tiroideo. Y el primer punto de interés es si el nódulo es maligno o es benigno. Como les decía, menos del 10% de los casos de los nódulos tiroideos son malignos. Nos interesa también si genera síntomas de compresión, porque incluso si el nódulo es benigno, pero está generando molestias para deglutir, para hablar o síntomas de desviación de la tráquea, el esófago o compresión del laringio recurrente, debe ser manejado independiente de que no sea un nódulo maligno. Y el tercer punto que nos interesa es si es funcional. Entonces, si ustedes ven, menos del 5% de los casos de los nódulos generan síntomas compresivos y hasta el 5% de los casos podrían sobreproducir hormona tiroidea, lo que conocemos como adenoma tóxico. De manera que cuando nos enfrentamos a un nódulo debemos tener en la cabeza estas tres cosas que nos interesan: malignidad, compresión o funcionalidad. Y de esta forma, independiente de si el nódulo fue encontrado de manera incidental en una imagen o en un examen físico o realmente era un nódulo por el que consultaron por síntomas, en todos los casos lo primero que debemos hacer antes de solicitar cualquier estudio es hacer un muy buen interrogatorio. Y el interrogatorio va dirigido específicamente a estas cosas: malignidad, síntomas compresivos o síntomas funcionales. ¿Cómo se hace un interrogatorio dirigido? De la misma forma en que hacemos cualquier interrogatorio, pero dirigido específicamente a estos puntos. De manera que si tenemos cualquier tipo de diagnóstico incidental o por síntomas, debemos preguntar al paciente si tiene algún signo o síntoma
de funcionalidad, por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, diarrea, sudoración, es decir, pensando en que tengan una sobreproducción de hormona tiroidea, o de compresión como disfonía, disfagia, sensación de masa en cuello, o en algunos casos que no son muy evidentes, apnea por compresión, ¿no? Que es importante también tener en cuenta, más que los síntomas, el tiempo de evolución y la velocidad de crecimiento. Es muy diferente tener un nódulo grande que ha venido creciendo durante 20 años a un nódulo que ha crecido en el último mes de forma muy rápida, porque esto nos lleva a pensar que probablemente la causa tenga una connotación diferente como de malignidad. El tiempo de evolución también hace la diferencia en la decisión de realizar estudios adicionales cuando encontremos un nódulo con ciertas características o simplemente hacer seguimiento. Los eventos previos, como por ejemplo infecciones o dolor en el cuello, porque desafortunadamente muchos casos en ecografía de diagnóstico de nódulo tiroideo, incluso de diagnóstico de nódulo tiroideo de alta sospecha, terminan siendo, por ejemplo, tiroiditis subaguda que no necesitan una biopsia. De manera que si el paciente tiene síntomas de hipertiroidismo o de tirotoxicosis en este caso, y tiene adicionalmente un antecedente reciente de un proceso infeccioso y dolor en el cuello, probablemente ya nos guía hacia otro diagnóstico antes de hacer estudios innecesarios. Y definitivamente los antecedentes personales y familiares, que también nos guían a pensar un riesgo adicional de malignidad de estos nódulos tiroideos. ¿Qué antecedentes de riesgo debemos evaluar? Si hay carcinoma tiroideo no medular familiar, incluiría por lo menos a 3 personas familiares de primer grado que tuvieran un carcinoma no medular familiar, porque realmente no tiene una tasa de heredabilidad tan alta. El carcinoma, historia de radioterapia externa o radiación ionizante en cabeza y cuello de altas dosis, debido a que hay cierto tipo de mutaciones, especialmente red PTC, que pueden asociarse a este grupo de pacientes que tienen un carcinoma de tiroides con mutaciones específicas. Diagnóstico previo de cáncer de tiroides, y esto se refiere a que, por ejemplo, tengan la mitad de su tiroides porque años atrás hicieron una hemitiroidectomía por un carcinoma de tiroides. Esto nos obliga a hacer una biopsia de la lesión nueva que apareció. Y antecedentes, que esto es muy importante, antecedentes familiares de carcinoma medular de tiroides o síndromes hereditarios que incluyan carcinomas medulares de tiroides como neoplasia endocrina múltiple tipo 2, poliposis adenomatosa familiar, enfermedad de Couten o complejo de Carney. Y finalmente tener en cuenta también en antecedentes personales del crecimiento de los nódulos tiroideos o síntomas específicos en antecedentes. En el examen físico debe ser un examen físico dirigido, pero debe ser un examen físico completo, que evalúe tanto signos vitales, porque incluso taquicardia, hipertensión arterial en los signos vitales podrían hacernos sospechar funcionalidad del nódulo, signos como sudoración, temblor, hiperreflexia o hiporreflexia, y en algunos casos en hipertiroidismos exoftalmos, incluyendo si es causado por Graves o por un adenoma tóxico en algunos casos, y evaluar no solamente la tiroides. Esta es una evaluación que debemos ver todos los días. Este es un curso de interpretación de imágenes de ecografía que realizamos, y no sé si aquí puede encontrarse, pero no pude señalarlo, y ahí vemos que tenemos que entender claramente la anatomía clínica y la anatomía ecográfica del cuello y hacer una muy buena correlación entre el examen físico, que sabemos la anatomía previa que conocemos del cuello, y la ecografía de cuello. Como les decía, algunos síntomas y signos nos pueden llevar a pensar que realmente haya un nódulo que sea posterior o que sea un nódulo que esté generando compresión. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que no todos los signos y síntomas que vemos en el paciente son por el nódulo tiroideo. De manera que si nosotros tenemos disfonía o disfagia con un nódulo tiroideo en una ecografía de estas características, que está anterior, que es subcentimétrico, en definitiva, a pesar de que tenemos un nódulo tiroideo, no es la causa de los síntomas que estamos interrogando en la consulta, y debemos irnos a buscar algunas otras causas de sospecha y no atribuirle esto al nódulo tiroideo como síntomas compresivos, como por ejemplo en el caso de reflujo gastroesofágico, que es una causa frecuente de estos síntomas. Finalmente, después de hacer un interrogatorio muy completo y dirigido, en todos los casos de evaluando funcionalidad y sospecha de malignidad, debemos hacer función tiroidea, es decir, TSH, T4, y si tenemos la sospecha de hipertiroidismo, de una tirotoxicosis causada por el nódulo, T3 también. Y evaluación ecográfica, porque es el único estudio que realmente nos evalúa las características de sospecha de malignidad de estos nódulos.
¿Qué debe tener un reporte de una ecografía? Siempre, en todos los casos, la localización del nódulo, las dimensiones completas, longitudinal, anteroposterior y transverso, el contenido, la ecogenicidad, evaluar los bordes, la vascularización, diferenciar las calcificaciones y evaluar las estaciones ganglionares. Deben evaluar siempre que el reporte de ecografía esté completo. De manera que, importante que entiendan acá, aquí, no sé cómo poner el pointer, creo que es acá, eso. Aquí podemos ver la tráquea, el lóbulo derecho de la glándula tiroides, el istmo, el lóbulo izquierdo, la carótida de cada uno de los lados, la yugular, el esternocleidomastoideo y los músculos anteriores del cuello, esternotiroideo y esternoioideo. Entonces necesitamos entender en qué lóbulo está, siempre que se ha reportado el lóbulo, si es derecho o es izquierdo, si es superior o es inferior, si es anterior o es posterior y si se encuentra en el istmo. ¿Por qué? Los nódulos que se encuentran en localizaciones específicas como en el istmo o posteriores o adheridos o pegados a la tráquea tienen un riesgo mayor de invadir otros tejidos en dado caso que sean cáncer de tiroides. De manera que si tenemos un istmo de 3 milímetros con un nódulo de 5, a pesar de que la indicación de la Asociación Americana de Tiroides es por encima de 1 centímetro, tenemos que tener en cuenta que en localizaciones específicas tenemos que biopsiar nódulos de alta sospecha que se encuentren en localizaciones como en el istmo, posteriores cercanos al laringio recurrente que tengan signos de alta sospecha o signos de alta sospecha evaluando si tiene características de invasión o pérdida de la continuidad con la tráquea o de los tejidos adyacentes a la tiroides. Como por ejemplo en este caso, que hay un nódulo posterior que pierde el contorno posterior de la tiroides y que si lo evaluamos de pronto en un año antes de hacer una biopsia y es un cáncer de tiroides, nos pasa de ser un T1 a un T4A con invasión del nervio laringio recurrente, así que en estos casos específicos debemos hablarlo. Las dimensiones son importantes porque los nódulos con un diámetro anteroposterior mayor que transverso, es decir, que en la dimensión transversal sea mayor el diámetro anteroposterior que este transverso, que hablamos más alto que ancho, tienen una sospecha mayor de malignidad. Y este es un caso específico de eso. La dimensión anteroposterior mayor que la transversa es lo que conocemos como nódulo más alto que ancho, aumenta la probabilidad de ser maligno. El contenido es importante porque nos permite evaluar la necesidad también de una biopsia. Los nódulos que son solamente quísticos no requieren un estudio adicional porque tienen menos del 1% de probabilidades de malignidad y la única indicación de hacer un estudio, una punción es que necesitemos drenarlo por la compresión. Los nódulos que son isoecoicos o hiperecoicos tienen una menor probabilidad de malignidad, sin ser cero, así que después vamos a ver las escalas como con detalle en el conversatorio. Y los nódulos quísticos debemos evaluar si la porción quística es predominante o es predominante la porción sólida y si el nódulo tiene una porción sólida concéntrica como en cualquiera de estos casos o una porción sólida excéntrica, porque la porción sólida excéntrica nos da una mayor probabilidad. Esto es un nódulo hiperecoico, es decir, más blanco que el resto del tejido, un nódulo hipoecoico, isoecoico. Los nódulos hiper e isoecoicos tienen una baja sospecha de malignidad si no tienen otras características de sospecha. Los nódulos levemente hipoecoicos que no tienen características adicionales, hablamos por guía SATA de sospecha intermedia de malignidad, y los que son marcadamente hipoecoicos con características de sospecha de malignidad, nos hablamos de una sospecha alta de malignidad, de forma muy resumida. En los contornos es muy importante entenderlo porque cualquier nódulo de iso, hipo o hiperecoico de contornos bien definidos sin características adicionales seguramente entra dentro de sospecha baja o intermedia de malignidad, y tener contornos mal definidos no implica ningún tipo de sospecha, no es una característica adicional. Hay que tener en cuenta que puede ser parte, por ejemplo, de una tiroiditis autoinmune, de una tiroiditis de Hashimoto, puede ser parte de los casos de tiroiditis subaguda en que se pierde la definición de los contornos de esa área hipoecoica destruida. En cambio, los nódulos de contornos irregulares, tener contornos irregulares o tener contornos, aquí está la tráquea, el contorno anterior de la tiroides, y perder el contorno de la tiroides, sea aquí o hacia la tráquea o hacia cualquier tejido adicional, es decir, signos de invasión, nos aumenta la probabilidad de malignidad.
La vascularización realmente no se tiene muy en cuenta, pero tenemos que tenerla en contexto. En este caso es un nódulo benigno muy vascularizado, es un adenoma tóxico que tiene contornos regulares, no tiene características de sospecha de malignidad, así que la vascularización no nos aporta pensando en sospecha adicional de malignidad. Y en este caso, al contrario, tenemos una ausencia de vascularización en el contexto de una tiroiditis subaguda por destrucción del tejido. Y finalmente, diferenciar las calcificaciones. Lo que nos aumenta la sospecha de malignidad son las microcalcificaciones y las calcificaciones en anillo discontinua. Sabemos que las macrocalcificaciones en todos los casos hacen sombra acústica posterior y no son una característica de sospecha, pero las calcificaciones en anillo que son discontinuas, como en este caso, podrían implicar una destrucción de ese contorno del nódulo e invasión a otros tejidos. Estos son las microcalcificaciones, son punticos hiperecoicos que vemos en este caso, que son como más refringentes en la ecografía, pero muchas veces hablamos de spot hiperecoicos, como en estos casos que no son tan claras las microcalcificaciones acá, pero que se ven puntos un poquito más blancos en estas áreas del nódulo. Esos son signos de sospecha de malignidad. Sin embargo, en algunos casos se confunde con esto que se conoce como artefactos en cola de cometa, que realmente son coloide cristalizado y se encuentran predominante en las áreas quísticas del nódulo, que no son ninguna característica de sospecha de malignidad, sino que más bien nos pueden hacer sospechar un nódulo benigno. Y finalmente, las estaciones ganglionares. Siempre deben evaluarse las estaciones ganglionares porque un nódulo de sospecha baja o intermedia, y más aún en los que son de reportes indeterminados como Bethesda 3 y Bethesda 4, pero que tenemos un nódulo de alta sospecha, podemos biopsiar un ganglio de alta sospecha. Al biopsiarlo, un reporte positivo nos cambia por completo la conducta. Estas son las características reportadas hasta el momento como de alta sospecha de malignidad. En cualquiera de esas, tener una sola de esas características es suficiente. Bueno, un nódulo sólido hipoecoico que no tiene otras características puede entrar en sospecha intermedia. Los marcadamente hipoecoicos suelen tener una mayor probabilidad de malignidad, más alto que ancho, contornos irregulares o espiculados, y microcalcificaciones o calcificaciones discontinuas en manillo, infiltración a otros tejidos o ganglios sospechosos. Como les decía, la biopsia está indicada en estos casos, la mayoría, ustedes lo ven ahí para no explicarlo al detalle, pero incluso cuando el nódulo es menor de 1 centímetro en áreas de riesgo debería hacerse un estudio adicional. Así que les traje un algoritmo. Cualquier nódulo tiroideo, sea incidental o sintomático, debe hacerse un interrogatorio muy completo, función tiroidea. Si la función tiroidea encontramos que está normal o está una disminución de la hormona tiroidea, es decir, hay hipofunción o un hipotiroidismo, debe evaluarse inmediatamente las características del nódulo. Si tenemos un hipertiroidismo, muchas veces por ecografía podríamos encontrar que la causa es ese nódulo, ese adenoma tóxico, pero en algunos casos necesitaremos una gammagrafía de tiroides. Si en la ecografía tenemos un nódulo de muy baja sospecha, solamente se realiza biopsia si es mayor de 2 centímetros, si uno considera que es necesaria, incluso porque uno podría tomar la decisión en un nódulo espongiforme mayor de 2 centímetros de no realizar una biopsia adicional, sino hacer seguimiento. Si el nódulo es de sospecha baja de malignidad mayor a 1.5 centímetros, hablamos de los nódulos sólidos, iso o hiperecoicos, que no tienen otras características, pero son mayores a 1.5 centímetros, deben biopsiarse. Si el nódulo es de sospecha intermedia o alta y es mayor de 1 centímetro, debe biopsiarse. Y en aquellos pacientes que tienen nódulos menores a 1 centímetro, pero que están en localizaciones de riesgo, debe evaluarse la necesidad de una biopsia, de acuerdo a la localización, y definitivamente en todos los casos evaluar en el interrogatorio los factores de riesgo de malignidad adicionales para tomar las decisiones. Yo creo que esto lo hablaremos en el conversatorio, más la nueva clasificación de Bethesda de los nódulos tiroideos, que se las dejo acá para que la tengan en cuenta. Y no se les olvide que la evaluación del nódulo tiroideo es una evaluación completa que empieza con el interrogatorio y de acuerdo a las características que vamos a evaluar: malignidad, compromiso por compresión o funcionalidad. Muchas gracias.
Okay, hello again. So thank you so much for this overview of diagnosis and workup of thyroid nodules. This really sets the stage for a few cases that I had prepared to discuss with you. Again, I have no disclosures, and the objectives are, as I just stated, to review of more or less common causes, cases of abnormal thyroid function tests and thyroid nodules. So we're just going to go straight to the first case. This is a 35-year-old female. She has an incidentally found suppressed TSH, which was undetectable during an evaluation for syncope. So it was hot. She had a syncopal episode. They did a panel that included a TSH, which was found to be suppressed. She did not recall any significant symptoms beforehand, but then with further review, she denied any palpitations or tremors, but she did have some anxiety and heat intolerance. Her weight was stable, so did not report any weight loss. She was not taking any medications, no over-the-counter supplements. There was no family history of thyroid problems, and she didn't have any local symptoms like dysphagia or hoarseness. On physical examination, her blood pressure was normal, pulse was 85 per minute, she was afebrile, and at the palpation of the neck, there was a smooth, mildly prominent right thyroid lobe compared to the left. There was really no tremor of her upper extremities. But then a complete thyroid panel showed, in addition to the suppressed TSH, an elevated free T4, total T3, and free T3 as well. So according to the algorithm, we moved on and we did an uptake and scan. And as you can see, her right thyroid lobe shows increased uptake, while the left lobe is essentially photopenic. We also obtained an ultrasound, and you can see on the right lobe there's a large, basically spongiform looking nodule that's taking over, it's occupying the whole right lobe. The left lobe is normal. This is the same nodule at a better view of on lateral and sagittal images. The report shows an enlarged right lobe, 6.1 by 2.6 by 4.0 centimeters. The left lobe was normal, and the right lobe contained this large nodule which measured 5.4 by 2.6 by 3.2 centimeters. Based on our scoring system, our institution scoring system, it was extremely low suspicion because it was spongiform. It had a score of 0. And in the left, there were just a few tiny nodules, also spongiform, also extremely low suspicion. As part of the initial workup, before she got to do the scan, we had obtained thyroid stimulating immunoglobulin levels and thyroid receptor antibody levels because of a question of Graves' disease. As you would expect now, they came undetectable or negative. So really, the next step was what treatment options can we offer to this patient. So she's a young female. She has a toxic nodule with no local symptoms. She had minimal symptoms, systemic symptoms of hyperthyroidism. And so we discussed the option of methimazole, which can be offered for toxic nodules. It would control the hyperthyroidism, but the downside there is that typically patients treated with methimazole are expecting that long-term treatment. So as soon as you try to taper down, they would just become hyperthyroid again. So that would be a lifelong or at least very long-term treatment. The other option would be radioactive iodine. Many patients would choose this option. It would most likely treat the nodule, the toxic nodule, and restore euthyroidism, but the nodule would still be there in place, and she may still require some sort of follow-up down the road. And then the third option would be a thyroid lobectomy.
In this particular situation, I would look at this as fortunate because her nodule is unilateral. The left lobe really doesn't have any concerning nodules or any even significant nodule that would require follow-up. And the 80% of patients who were not hypothyroid or didn't have risks for hypothyroidism before a lobectomy have a good chance of maintaining euthyroidism because the contralateral lobe will compensate, so they would remain euthyroid, or some may just require a small amount of thyroid hormone. So our patient decided to have a right lobectomy. The final pathology was benign. It was a colloid nodule. There was a background of lymphocytic thyroiditis, but no evidence of malignancy. We measured a TSH 4 weeks after the surgery, and it was normal. Sometimes it takes actually more than 4 weeks. It may take 2 to 3 months for the TSH to reach a steady state. So also subsequent follow-up with TSH would be a good idea to decide whether someone would need supplementation with thyroid hormone or maintain euthyroidism. So the second case is a 58-year-old female, and she comes to the clinic with a complaint that something feels stuck in her throat. She had no history of thyroid nodules, no dysfunction. I misspelled dysfunction there. No family history of thyroid pathology, no other comorbidities. Really an unremarkable physical exam, including the thyroid. No abnormal lymph nodes, normal TSH. So because of the complaint, we get this ultrasound that really shows a normal thyroid in terms of gland size, but there was this 0.9 by 0.7 by 0.8 centimeter nodule in the right mid-pole. So you can see it here. It is very hypoechoic. It has irregular margins, and this is on sagittal view. So I think I skipped a few. Okay, so basically, what to do next? It's a nodule that's less than 1 centimeter, but close enough to 1 centimeter because of the ultrasound characteristics, and because the patient also wanted to know. We agreed to go ahead and do a biopsy. So the cytology was consistent with, was called suspicious. They called it of having cytological features suggestive of Hürthle cell neoplasm. And this is a slide of basically the cytology slide. And basically it shows right here large plasmacytoid cells with large nuclei eccentrically located. And in this particular situation, at least in our experience, the molecular testing is not that, so if there's a concern for Hürthle cell neoplasm, the accuracy of the molecular testing is not that great, but we still decided to send the sample for molecular testing. And much to our surprise, the pathology came back medullary thyroid carcinoma. So, really, in looking back and talking to pathology, I've learned that it's sometimes very difficult to tell on a cytology sample Hürthle cells from the medullary thyroid cells. And even experienced pathologists and even thyroid cytologists can make this confusion. So she underwent a total thyroidectomy. This is the lesion here. It was a small medullary thyroid carcinoma, 0.6 centimeters. Margins were negative. And this mutation, REDPY791F, was found, and it was called as of uncertain significance. So really, there's a study. The only study that I found was this.
on a Danish population. It was a national cohort study, and in short, the conclusion related to this mutation was of unknown clinical significance. So really, no additional treatment or screening was recommended. So her follow-up laboratory testing, I just posted it here, and it's backwards, okay? So post-op is here, and actually this is the TSH pre-op, and this is immediately post-operatively when we initiated thyroid hormone. And then we finally got to bring her to normal because the TSH in patients with medullary thyroid cancer, the TSH goal is within a normal range. She remained with negative calcitonin, and her CA normalized as well. So I've been following ever since, and she's been doing fine. But this really was to point out that how easy on a cytology sample you can confuse medullary thyroid cancer with Hürthle cells. The third case is a 51-year-old female complaining of neck tightness. So I saw her actually fairly recently in the clinic, was complaining of dysphagia for solid foods, not for liquids, but she had no other systemic symptoms, absolutely nothing. She was actually quite healthy, no medical or surgical history, she wasn't taking any medications, not even supplements. The physical exam was unremarkable except for an enlarged thyroid, which was pretty easy palpated. So we obtained a thyroid ultrasound, which showed an enlarged thyroid, or a mildly enlarged thyroid, right lobe more than the left, and two dominant nodules, one in each lobe. The right mid-pole was 4.3 by 3.6 by 2.3 centimeters. The left one was also large, a little bit smaller, 3.3 by 2.0 by 2.0 centimeters. And these are the two nodules. On longitudinal view, this is the longitudinal and sagittal on the right. This is the my right. This is the right mid-pole thyroid nodule, and then I have the left one as well here. So you can see really the large lobulated nodules, pretty isoechoic, no calcifications. They really didn't have any worrisome features by ultrasound, but they were large and with local symptoms. So the surprise came when we did the laboratory testing. Her TSH came back 0.01 with an elevated free T4. Total T3 was normal, and the workup for Graves' disease was negative. So these were really toxic nodules. The uptake was high on the radioactive iodine scan. So really, the same treatment options were discussed with this patient as well. So, like I mentioned, antithyroidals can be used, and they will correct the hyperthyroidism. But in this particular case, they wouldn't do much for her local symptoms, right? They're not typically associated with a significant reduction in the thyroid nodule. And this lady's particular primary complaint was dysphagia. There are newer therapies like laser or radiofrequency ablation that have not really been used for, in the United States they just start being used. The major drawback is related to insurance coverage, because the insurance somehow they would rather pay for surgery than pay for this. Going to the previous question, according to the studies, which most of them come from Europe, they are very effective in reducing the nodule size, but the results with respect to normalizing the thyroid function are a bit conflicting, if you want. Then there's the radioactive iodine, which is more effective in normalizing, so most patients would achieve euthyroidism. And also there's a significant reduction in the size of the nodule, and the data reported is anywhere between 30 and 50% over the next year. And then obviously there's the surgery. This particular patient would require a
total thyroidectomy because the nodules are bilateral, and because of her compressive symptoms. But that would commit her to levothyroxine essentially, because she would be having post-procedural hypothyroidism. And the patient just sent me a message Wednesday, right before I was getting ready to come over, and she had opted for radioactive iodine, so this is what we're going to do. And I personally think that if that was me, I was probably going to choose the same thing, given the alternatives. I don't know. I have a couple more cases. I'm not sure I got the timer there. I'm not sure if we need to stop here or...